Bienvenidos a Mi Cine, Tu Cine. A algunos días del inicio del famoso Festival de Cannes, donde estaremos, obviamente, por casualidad de la agenda de las distribuidoras, vamos a comentar esta semana 3 películas que estaban en Cannes el año pasado. Un cuento filosófico turco, una fantasía erótico-criminal francesa y una fábula social futurista mexicana. Un contenido de lujo que van a comentar conmigo. Y Pati Arguero, guionista y crítica de cine. Sergio Huidobro, me pueden leer en las revistas La Tempestad, Cine Premier, en Sector Cine y escuchar en cinegarage.com. Pedro Emilio Segura Bernal, crítico de cine, programador y distribuidor en La Aula Cine. Y nos acompaña el director del Chamuco, bueno, quizá más en una versión cinematográfica, nuestro querido amigo Rape. Muchas gracias por invitarme otra vez a ver cine. Bueno, y si hablamos de Cannes, pues teníamos que tener un invitado esta semana vinculado con Cannes, y no hay mejor, es el protagonista de la película mexicana que se presentará en selección oficial. Formado en el CEA, el joven actor Benny Emanuel debe su reconocimiento a la televisión, donde trabajó desde los 7 años y hasta la fecha, particularmente gracias al programa juvenil La Secu. Pero pronto el cine también lo llamó. Apenas tenía 13 años cuando Carlos Carrera lo invitó a participar en De la Infancia. Siguieron Everardo Gaut en Días de Gracia, José Manuel Cravioto en Mexican Gangsters o Roberto Fiesco en Trémulo. Finalmente, Gael García Bernal lo eligió para protagonizar Chicuarotes, su segunda realización por estrenarse en selección oficial en el próximo Festival de Cannes. Muchísimas gracias, Benny, por estar aquí con nosotros al medio de un tormentón de eventos fuertes para ti. Oye, qué bonita presentación. Todo fue verdad, ¿sí? Y todo me gustó. Muchas gracias. Sonó muy bonito todo, la verdad. Sí, todo es real. No, lo que no digo en esta presentación es que estás protagonizando la nueva película de Ernesto Contreras en estos mismos. Hasta te vamos a dejar. Hoy tengo llamado, ahorita, después de aquí me voy. En este momento tienes llamado más bien. Ahorita, justo ahora tengo llamado. Sí. Bueno, y hablando de la infancia, es una cosa espectacular, va a ser histórico. O sea, estás nominado al Ariel de la Revelación para un papel cuando tenías 12 años, pero ahora ya eres protagonista de un montón de películas, pero... No sé cómo tomarlo, te lo decía como allá, no sé cómo tomarlo porque está padrísimo, pero es una película que filmé, ahí lo decían mejor, a los 13 años, tú lo dijiste mejor. Y me parece literalmente atemporal, o sea, no se ha hecho vieja, no se ve distinta. ¿Y cómo te viste? 10 años después, este chico, raro. este niño que eras tú, pero que no eres ahora. Se sentía muy raro porque, o sea, era literalmente otro yo. O sea, era un niño que actuaba por diferentes razones, era un niño que actuaba igual a veces como sin pensar tantas cosas, lo cual decía, oh, está más padre. O sea, en ese entonces no pensaba tantas cosas y era más bonito verlo de esa manera, ¿sabes? Como que tenía menos prejuicios en general. O sea, está muy chido, o sea, es una manera de reflexión bien fuerte porque es un Benny de 10 años ahí, muy grande. Está muy fuerte. Bueno, y trabajar con Damián Alcázar, Ernesto Gómez Cruz, enormes actores así... ¿Sientes que fue importante para ti a esta edad? Yo siempre cuento esto porque real me sucedió en una de las escenas más fuertes de la infancia. Hay una parte en la que Damián tiene un speech muy largo conmigo y como que me agarra así del cuello. Antes de esa escena, literalmente él se iba como a las paredes así, se ponía como y le daba y yo lo veía de niño y era como... ¿Qué le pasó? Wow, ajá, pero era, o sea, lo lograba entender, pero era como este tipo muy crudo y muy cruel conmigo, pero te decían corte y decía, ¿cómo estás? Te jalé mucho. Entonces era como, wow, y para mí, en esa edad era como, me volaba la cabeza, entendía, pero pues era la primera vez que jugaba de esa manera en el set, ¿sabes? Y era muy interesante. Wow, sí, buen primer paso pues, Damián Alcázar, todo un monstruo ahí en el set, estaba muy chido. Bueno, Ale, vamos a empezar con un primer estreno de la semana y pues ya que estamos en como una nostalgia, en unos tiempos no tan lejanos, pero un poco pasado, vamos a escucharte y Pachi a presentarnos La Daga en el Corazón. Con La Daga en el Corazón, el director francés Jean González regresa a la experimentación narrativa con la historia de Anne, una directora de pornografía gay a finales de los 70 en París, quien intenta recuperar el amor de Lois, su pareja y editora, filmando una última película que será su obra maestra.
Sin embargo, una serie de asesinatos sacuden su filmación y envuelven a Anne en una investigación llena de misterios. Al igual que en Encuentros a la Medianoche, el largometraje anterior del director, esta película fue estrenada en el Festival de Cannes. Bueno, este ejercicio de formas en todo sentido, incluso fetichista hacia el cine, ¿qué te pareció? ¿Es lúdico? Probablemente no te encantó, Pedro. Eras más cerebral que lúdico. Exacto, más cerebral que Jan González. No, es una película que yo, como en mi infancia, en la edad que tenía el buen Benny, cuando hizo desde la infancia, yo era muy fan del slasher. Sí, cosa que no es tan natural, pero lo disfrutaba mucho. Entonces hay un acercamiento en el... Eso puede explicar algunas cosas. Ahora te entienden. Eso explica muchas cosas también de por qué Knife and Heart se la pude haber disfrutado más que otras películas de ese corte. Son esas películas que están sobreestetizadas, hay un exceso, muy buen exceso del uso del color, que no compensan del todo las carencias de otro tipo de índole, que son exploraciones de carácter temático, formal, que creo que la película carece, pero que al final de cuentas no perjudica la narrativa y termina siendo una película bastante agradable donde se mezcla el giallo, el slasher y esta medio tendencia contemporánea a hacer el cine sobreestetizado en el cual solo vas a un poco a intoxicarte colores. No, en favor y en defavor, totalmente resumiste perfectamente bien esta película. Maestro, tú. Tengo debilidad por cineastas que agarran estos temas que parecen como papas calientes, que son muy estéticos, desparramados, brutales, viscerales, pero ejercen un control creativo sobre su material y tienen como una vena autoral muy consciente de lo que quieren hacer, aun cuando tenga todos estos riesgos, ¿no? Por un lado es un slasher, por un lado es una película sobre el porno, por otro lado es una película casi porno, y sigue siendo él. Y sigue siendo Jan González. Creo que es un gran paso adelante respecto a la película anterior, Encuentros de la Medianoche, que era como más de cámara, más teatral, y esto es una cosa desbordada. Bueno, hay que mencionar que Jan González era inicialmente un crítico de cine y que obviamente tiene este amor al cine que quiere expresar a través de su propia escritura. ¿Y Patia? Y igual que Pedro, me parece que la película mezcla muy bien también convenciones de ciertos géneros. Creo que el slasher lo utiliza muy bien. O sea, hay como un juego entre la muerte y el sexo, que es, por supuesto, siempre está pues encadenada, ¿no? en este tipo de narrativas eróticas, que al igual que Pedro, creo que le falta como este motor narrativo, porque no vemos realmente cómo se siembra esta historia de amor tan fuerte que la lleva a seguir adelante con su película, a pesar de que estén matando a sus actores. Pero es creo que un ejercicio muy interesante. Son juegos artificiales. Sí. Y que también, algo que me gusta mucho es que, al igual que en Encuentros de la Medianoche, hay un regreso como a una mística, ¿no? Una búsqueda de magia y de respuestas a través de estos como fantasmas que quedan atrapados en un ambiente que es, por otro lado, muy urbano, muy realista, ¿no? De épocas a cierto punto, estilizado completamente con estas luces y colores. Muy bien, pues seguiremos hablando de La daga en el corazón después de este breve corte, escuchando a su director, Jan González. Tu película es una declaración de amor al cine en todas sus formas y en todas sus materias también. Es muy física, ¿no? Oui, c'est physique et sensuel et érotique. Il y a, pour moi, la matière de la pellicule joue dans le film en tant que matériau presque amoureux. C'est-à-dire qu'on griffonne des mots d'amour sur la pellicule, on tourne des films pour séduire son ancienne compagne. Donc c'est à la fois une déclaration d'amour absolue, dans l'absolu, et une déclaration d'amour au cinéma. Ouais. Et les deux se rejoignent pour construire ce film. Vous savez, quand on s'oublie avec l'autre, qu'on ne sait plus où on est, ça vous est jamais arrivé. Une forme d'amour en quelque sorte, puissant, vorace, sans limite. Tú tomas todos los riesgos, es decir, haces una película film noir con muchos colores, un drama con mucho humor, una película claramente gay, con un contexto bastante complejo, rodaje de películas pornográficas.
¿estás loco o qué? Oui, je crois qu'il y a une folie, il y a une envie de cette folie depuis le début. Moi, je pense qu'au contraire, un deuxième film doit être encore plus fou que le premier. Donc, à la fois, j'ai l'impression qu'il est plus clair, qu'il est plus ouvert, et en même temps, je crois qu'il est plus dingue, en fait. Il est plus libre. Donc, c'est génial. Mais ça, c'est aussi la production qui permet ça. C'est quelqu'un qui, Charles Gilibert et Rocho Chavez Montes aussi, bien sûr, qui permettent d'ouvrir, en fait, plutôt que de s'enfermer et de faire quelque chose de plus sérieux, en fait. Non, au contraire, ils ont envie qu'on soit encore plus libre sur un deuxième film. En ningún momento, ni el uno ni el otro te dijeron, cálmate, tranquilo. Non, au contraire. Ah oui. Explose en permanence. Ça, c'est génial. Podrán buscar otros fragmentos de esta entrevista con Yad González en las redes del programa, obviamente. Ahora vamos a hablar de otra película que estaba en Cannes el año pasado, esta vez en la quincena de los realizadores, una película mexicana. Bueno, vamos a empezar como a lo que va a pasar contigo en algunos días allá en Cannes. Qué nervios. Qué nervios. Qué nervios. Lo que me interesa es con esta película, ya que la vamos a comentar, pero vemos cómo Julio Hernández Cordón busca, a través del cine, generar una reflexión sobre la sociedad. Es exactamente lo que quiere Gael con Chicuarotes. Pues Chicuarotes como tal tiene un mensaje muy padre. A mí me gusta mucho. Cuenta una historia de búsqueda, de reintrospección, de reinvención humana vista a través de las decisiones de dos chavitos que viven en San Gregorio Atlapulco, un pueblo de Xochimilco, que por eso se llama Chicuarotes, porque a las personas de ahí el gentilicio de es Chicuarotes. Okay. Ese es el dato. Entonces estos chavitos buscan desesperadamente salir de este lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar en el que predomina pues, la violencia, hay una clara falta de empatía, cada quien se rasca con sus propias manos, están hartos y para hacerlo, para salir de ahí, irónicamente buscan las mismas armas que son las que conocen. Entonces es un ciclo repetitivo, ¿no? Como una espiral que no tiene fin. Y pues es la reflexión más fuerte de la película, ¿no? Está muy cañón que estos dos chavitos quieran salir usando las mismas armas. Es un gran espejo social la película, entonces vamos a ver cómo se refleja la gente. ¿Quién ve su peor reflejo ahí? Híjole. Bueno, Ale, seguimos en el cine mexicano con un cineasta guatemalteco. Te escuchamos, Pedro, presentarnos Cómprame un revólver. Tras su estreno en la edición pasada del Festival de Cannes en la quincena de realizadores, llega a salas mexicanas la séptima película del director México-guatemalteco Julio Hernández Cordón, Cómprame un revólver. Un narcocuento de aventuras con tinte de narrativa post-apocalíptica que nos coloca en un México futurista donde las mujeres están desapareciendo y Hawk, una niña que ayuda a su padre cuidando un campo de béisbol, se verá involucrada en una serie de enredos que pondrán a prueba su inocencia en busca de sobrepasar la sombra del narcotráfico. Maestro, a la vez unas temáticas súper vistas en el cine mexicano, pero con un tono inédito, ¿no? Pero creo que precisamente el riesgo, y el riesgo afortunado, como decías ahorita, de la perspectiva que toma Julio Hernández, es la de no utilizar la realidad como espejo, sino como parábola, como metáfora, como fábula, utilizando recursos de todos estos géneros un poquito tangenciales, la ciencia ficción, la distopía, el juego infantil incluso, y de plantearlo todo desde la mirada de esta niña, haciéndonos a todos partícipes de un juego de niños, que es realmente la forma en la que puedes acercar a los niños a una realidad que los sobrepasa. Claramente. Sí. Pedro, tú no fuiste convencido del todo. Me agrada la película, no me desagrada porque justo lo que me gusta en esta película, a diferencia de otras, es que quita la moraleja del espectro, a pesar de que es un cuento fantástico. Pues es una ficción de barrio, tal cual. O sea, como que se noten las costuras, básicamente. Y que eso, pero que no sea en contradicho de la película, no, sino que sea a favor de... Me fui. Es una de las... O sea, es una película realmente peculiar. Exacto, sí, eso lo acerca a un Mad Max, por ejemplo, pero a la primera, no a la superproducción reciente, sino a la de los 80s. Como ese tipo, ese espíritu ochentero, que vuelve a Julio un director punk en el cual no le puedes refutar absolutamente nada. O sea, el tipo se está divirtiendo improvisando, el tipo se está divirtiendo tocando duro, provocándote. Es como ir a asistir a un concierto de punk un poquito ligero, pero interesante. Te pasas bien. Punk y al mismo tiempo una cosa muy conmovedora. Es un papá, un padre de familia que pone a sus hijas en la película. Todo esto a mí me parece lindísimo. Y Patia,
creo que es un paso más allá de quizá Te prometo anarquía, pero sí alejándose de una moraleja, sí alejándose de decir, este es nuestro México, sino este también es el México de estos niños que imaginan, que juegan, que están viviendo y sobreviviendo, ¿no? Y buscando lo que les quitaron, ¿no? Que digo, tienen metáforas muy evidentes, ¿no? Pero que también son desmenuzables para un público muy amplio, ¿no? A través de una relación completamente empática entre un padre y su hija. Creo que en ese sentido es una película muy interesante, que sí está proponiendo una mirada nueva a un tema que pues, hemos visto muchas veces, ¿no? Me gustaría agregar que creo que la que más validez le da a la película es algo que carece el cine mexicano, que es de atreverse. Atreverse a fallar. Porque Julio va con todo a fallar. O sea, como aseguro de que va a fallar y aún así. Bon, veo muy entusiasta, Rape. ¿Te gustó Cómprame un revólver? Me gustó muchísimo. Y bueno, lo único que pude hacer es exactamente una síntesis clara de la tremenda historia de la niña. Pues sí. No, terrible. Bon, muchísimas gracias, Rape. Vamos a otro corte y regresamos para comentar un cuento filosófico. Jule. Ájale, jalea. Bienvenidos de regreso a Mi Cine, Tu Cine. Vamos a seguir comentando películas que fueron de las más importantes en Cannes, con el protagonista de una de las películas que esperemos que sea de las más importantes del Cannes de este año. Esperemos. Obvio. Ojalá todos estén en la gala y que no puedan pasar, así que sean. Ay, quiero ver la película. Nosotros estaremos allá para echarte porras a ti, a Gael y a toda la banda de La Corriente del Golfo para Chicuarotes, que protagonizas Benny Emanuel. Es una emoción muy grande porque te digo, son proyectos que se juntaron como paralelamente ahorita en esta época, 3 proyectos personalmente muy importantes, como lo son Detrás de la montaña, De la infancia y Chicuarotes, obviamente. Y pues que esté pasando todo esto como simultáneamente me pone realmente contento, porque te digo, son películas que tienen mensajes importantes que la gente de verdad debería ver solo por la reflexión que pueden obtener acerca de eso, la realidad en la que se pueden ver reflejados todos. Qué bien. Espero. Ahora, hablando de Cannes, uno de los maestros en la historia del festival, premiado varias veces, el turco Nuri Bilge Ceylan. Te escuchamos, Sergio, presentarnos su última película, El Peral Salvaje. El maestro del cine turco Nuri Bilge Ceylan, ganador de 8 premios en el Festival de Cannes, que incluyen la Palma de Oro en 2014, regresa a la gran pantalla con El Peral Silvestre. Melancólica y vibrante exploración en la mente de un joven aspirante escritor, quien al regresar a su pueblo natal después de la universidad, atraviesa una crisis de identidad que lo enfrenta con su padre y consigo mismo. Estrenada en competencia en Cannes, la cinta fue exhibida con éxito en el pasado Festival de Morelia y como parte de la Muestra Internacional de Cine. Y Patia. Nada, esta película es un poco como la obra del personaje, es una novela, ensayo, serie de cuentos. Creo que nunca había visto una película que me hiciera sentir tanta cercanía con la literatura. O sea, tiene un sentido muy literario en su estructura, en cómo se va construyendo el personaje, cómo vamos conociendo fragmento a fragmento, ¿no? Pedazos de infancia, pedazos de pasado y de presente a través de los personajes que interactúan de manera muy profunda en momentos muy cotidianos, muy poco estilizados, ¿no? Que son encuentros casuales, donde se asoma una verdad fuertísima. Y es fantástica. Bueno, Pedro, seguramente ahí sí. Vamos a tener tu entusiasmo total. Es una obra maestra absoluta, sin ningún tipo de duda. O sea, la película, muchas veces la narrativa o la palabra es un decrecimiento de la valoración de la película. Con Ceylan es totalmente lo opuesto. Sin la palabra se vuelve, el uso de la narrativa se vuelve un elemento lírico de sus narrativas, que no son la carga principal, sino en esta particularmente yo observo un flujo estético homogéneo, continuo en cuanto al uso de luz, color y aparte integrando la palabra, todo creando una pesadez gigante, porque la película pues, es un ensayo casi filosófico sobre la existencia de 2 horas 40, 27, 8 minutos. Un debate perpetuo, una película socrática, como si estuvieras debatiendo todo el tiempo con la pantalla, mientras que la pantalla está debatiendo consigo misma, y eso expande por completo este universo que nunca cae completamente en lo lírico,
pero aún así se vuelve infinita, la verdad, en sí misma. O sea, no sufrieron de esta dimensión realmente muy discursiva. Maestro, tú tampoco. No. Y es Yo que... sí un poco, lo digo ya de una vez. Sí, y está bien, se entiende también. La película me encanta, la volví a ver y me volvió a sobrepasar. Y es que precisamente eso que estaban diciendo Pedro y Patia, que muchas veces para hablar del hecho literario en el cine se recurre a una construcción como de novelas filmadas o como de cuentos filmados, donde la palabra tiene el protagonismo en el sentido más equivocado de la expresión. Y se vuelve aburridísimo, se vuelve tedioso, se vuelve como una transcripción. Y es curioso que esta película, que está en el corazón de lo literario, en su tema, en su estética, en su atmósfera, sea tan cinematográfica y sea tan poco literaria en ese otro sentido. Bueno, nos elegiste un fragmento seguramente para comprobar tu visión. Sí, curiosamente, uno de los escasos minutos de la película sin diálogos, donde nadie habla, y que da idea del poderío visual que tiene Nuri Bilge Ceylan al tejer metáforas simplemente con una imagen, con un movimiento de cámara muy sutil y con un corte muy sencillo. Vamos a ver. La metaficción, lo onírico y la supuesta realidad fílmica que está el presente de la película, todo fluye sin ningún tipo de artificio o regla per se. Exacto. Y también la secuencia que escogió Sergio, o sea, Nuri fue fotógrafo antes. O sea, de foto fija, y es clarísimo el entendimiento pictórico de la imagen. Bueno, vamos a ver qué dice Rape. Quizá menos entusiasta, ¿verdad? No, me gustó. Sí tenía ganas yo de golpear al protagonista varias veces. Igual que varios, ¡Eso! Como con el escritor, cuando platica con él, muchas veces. Pero bueno, encontré un poquito esta unión entre el creador, el preguntón, el escritor y el peral. Muchas gracias. Te esperamos de regreso pronto en el programa, obviamente. Gracias. Bueno, ya es el fin del programa, pero ya sabes la tradición. Antes de despedirnos, recomendamos una película. Empezamos contigo, Hipatia. Yo les recomiendo que vayan a ver Ambulante, que está en la ciudad. Hay una gran programación. Si les gustan los documentales, vayan, no se lo pierdan. Sweet Country, en español, En Territorio Amigable, una especie de western simbólico alrededor del racismo, del clasismo y de los muros que construimos, y que termina por ser una película de acción. Mi recomendación es una película que estrena este viernes en el Circuito Alternativo, una joya única de Eduardo Williams que se llama El auge del humano, una experiencia que les puedo garantizar única en su especie. Ven, ¿y qué nos vas a recomendar? Yo quiero recomendarles una película de Roy Andersson que se llama Una paloma se paró a reflexionar sobre la existencia desde la rama de un árbol. Es europea, me gusta muchísimo, me parece de las comedias negras más inteligentes que existen. Y si no la encuentran, la balada de Buster Scruggs de los hermanos Coen, la última, me gusta mucho. Qué buenas recomendaciones. Anderson es una joya. Esa peli es fue un especialmente placer buena. enorme recibirte. Muchas gracias por invitarme también. No. Y ya les daremos noticias de Benny en Ojalá estas hablen de semanas. aquí en Chicuarotes porque voy a ver el programa con mucho gusto. A ver qué dice. Voilà. Tenemos cita la semana que entra Aquí. contigo y con ustedes. Buena semana y buenas películas.